Lleva casi 20 años trabajando en consulta privada y en diferentes ámbitos escolares como profesora, psicóloga y asesora. Uno de sus intereses profesionales más importante lo constituye el mundo de los jóvenes. Como consecuencia de esta preocupación, ha escrito artículos sobre la identidad sexual en los adolescentes, depresión y suicidio. Además, trabaja otros temas como el bullying, emociones destructivas, inteligencia emocional, desarrollo de habilidades y de conflictos, entre otros. Démosle un fuerte aplauso. Bienvenida, Paloma. Si intento hablar sin el micrófono, ¿me oyen? ¿Sí o no? Más o menos. O sea, sí, mejor el micrófono. Ok. Una preguntita. ¿Alguno de ustedes estuvo en mi plática del año pasado? ¿No? Ok. ¿Tú? Ok. Voy a repetir algunas cosas, pero como eres una, espero que no te importe. Bueno, y ahorita les voy a explicar por qué voy a repetir. El año pasado me invitaron al Día de la Salud y traje el tema justamente de riesgos en la conducta de los jóvenes. Ahorita les voy a enseñar unas estadísticas muy concentradas y lo cierto es que todos los que trabajamos con el tema de la salud estamos muy preocupados porque sí estamos viendo que hay ciertas conductas que van a la alza y que están presentando porcentajes, incluso yo me atrevería a decir alarmantes, en la población de chicos de la edad de ustedes. Entonces, este tipo de pláticas tiene justamente como objetivo orientarlos y ofrecer alternativas. Déjenme ver cómo funciona esto. Ahí está. El año pasado me centré precisamente en el tema de cuáles eran estas conductas de riesgo y entonces este año cuando me invitan nuevamente me dicen que les gustaría que les diera una continuación de la plática, pero más enfocado a las propuestas y a las alternativas que hay. Y bueno, ahí es donde tenemos justamente como un gran obstáculo. Entonces, les voy a hablar rápidamente de lo que son las conductas de riesgo, que fue lo que presenté el año pasado, pero para que sepamos todos de qué es de lo que estamos hablando. Partimos de la base de que todos tenemos una serie de emociones, que es lo que estaría en el círculo de su izquierda, no, derecha, izquierda, ¿no? De su izquierda. Todos de pronto podemos presentar algunas de estas emociones, todos nos sentimos tristes, todos nos sentimos enojados, todos nos sentimos apáticos, incluso a veces con vacío, que es la última que viene ahí, pero cuando este tipo de emociones no se saben manejar, no se saben demostrar, no se saben hablar, no se saben expresar de una manera adecuada y tenemos una serie de disparadores, todos también estamos presentes a esos disparadores. Estos disparadores son el estrés, factores socioeconómicos, pérdidas, separaciones. Entonces, cuando se da justamente esa combinación y cuando no tenemos las herramientas o cuando a veces las emociones rebasan un cierto límite de tolerancia que es muy personal o cuando los disparadores son unos disparadores que podrían como enloquecer a cualquiera o sacar de equilibrio a cualquiera, entonces es cuando se presentan estas conductas de riesgo o conductas autodestructivas. Como con conductas de riesgo o conductas autodestructivas me refiero a esto, me refiero justamente a la apatía, a la depresión y a todo lo que conlleva la depresión con ideaciones suicidas, autolesión, trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios y adicciones. Y no viene ahí, porque no sé por qué me la salté, pero sí viene en las siguientes diapositivas el tema de la autolesión. Y entonces, bueno, estos son los datos estadísticos porque quizás si nos quedamos con la palabra de riesgos, pensaríamos que solo son eso, que son riesgos, pero que en la realidad como que no pasa tanto. Y lo que vemos en esta diapositiva es que sí pasa. Fíjense, en ideaciones suicidas y en intentos suicidas, tuvimos un crecimiento del 400% en los últimos años. Nada más como para que se den una idea, en Estados Unidos la tasa de crecimiento es del 3%. Es decir, sí tuvimos un aumento muy alto, donde contábamos hasta hace algunos años con poblaciones que no atentaban tanto en contra de su salud y que ahora pareciera que la depresión conlleva inmediatamente al suicidio o que incluso se presentan ideaciones suicidas de forma mucho más fácil que las que se presentaban en años anteriores. En cuanto al alcoholismo, si bien el consumo de tabaquismo ha bajado,
Sí hay que decir que las campañas en contra del tabaquismo han funcionado. El alcoholismo, por lo contrario, ha ido a la alza, ha aumentado 6.1 en hombres, 13.5 en mujeres y un 9.9 en general. Entonces sí estamos ante poblaciones que beben más que lo que bebían las generaciones anteriores. Y bueno, en trastornos de alimentación, estos porcentajes los saqué del Instituto Mexicano de Psiquiatría. Entre el 97 y el 2003 hubo un aumento de más del 200% en hospitalizaciones de cualquiera de los tipos de trastornos de la alimentación que vamos a ver a continuación. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que nos tiene muy preocupados a especialistas como yo y especialistas que trabajamos no solamente con temas de la salud, sino con adolescentes. Sí es cierto que están pasando cosas que antes no pasaban. ¿Será la tecnología? ¿Será el estrés? ¿Será cualquier cosa? ¿Quién sabe? Pero lo que nos compete en este momento, más allá de buscar razones, es ver cómo podemos ofrecerles, como les decía hace un momento, herramientas. Una de las herramientas más importantes es justamente estar informado. Y esto es precisamente el objetivo de las siguientes diapositivas, es poder saber más o menos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de apatía o cuando hablamos de autolesión, no para hacer un diagnóstico. Al final de esas diapositivas viene una frase que siempre digo: ojo con el diagnóstico. Es muy difícil diagnosticar este tipo de cosas, pero de pronto, si yo veo que mi amigo o mi amiga o yo me estoy sintiendo raro y entonces de pronto tengo como un checklist mental y digo, pues por ahí, a lo mejor sí tengo esto o esto otro. Y entonces para esto sirve este tipo de información. Entonces la primera es apatía. La apatía es muy importante, no hay que confundirla con la depresión. Y en realidad, cuando hablamos de apatía, estamos hablando de justamente lo que dice ahí, características que tienen que ver con la falta de motivación, con la falta de emoción, con la falta de interés. Pega mucho en el ambiente académico, por supuesto, tiene mucho que ver con la atención y con la concentración. Insisto, quizá la parte más importante de la apatía es, por un lado, diferenciarlo de la depresión y, por otro lado, tener muy claro que tiene que ver con una baja motivacional. La siguiente, bueno, es la depresión y las ideaciones suicidas. En los últimos años ha cambiado muchísimo la sintomatología de la depresión. Antes, cuando pensábamos en una persona deprimida, pensábamos en alguien que estaba verdaderamente cabizbajo y que quizá no se levantaba de su cama o no salía de casa. Hoy en día podemos tener incluso chicos funcionales académicamente, pero que tienen emocionalmente un vacío. Y entonces pueden presentar muchos de estos síntomas como crisis de angustia, dificultades académicas, vacío, tristeza, pero intentar hacer lo posible por no mostrarlo a los demás. Y entonces ahí el diagnóstico se vuelve mucho más complicado y de pronto tenemos intentos suicidas o incluso tragedias donde, digamos, logran el suicidio y no sabemos de dónde vino, y en realidad había detrás una depresión que estaba bastante opacada por intentar tener un funcionamiento bastante adecuado. El trastorno de ansiedad, que tiene que ver, bueno, evidentemente con preocupación, miedo, sí, estrés, pero sobre todo angustia y ansiedad, como una presencia constante de que algo malo va a pasar o de que, como de una sensación medio catastrófica. Este trastorno también ha ido en aumento. En Estados Unidos y en España le han dado muchísimo enfoque y entonces, bueno, también es uno de los trastornos que nos tiene actualmente preocupados. Los trastornos de la conducta alimentaria, a pesar de que tenemos un montón de años estudiándolos, les acabo de enseñar digamos, las estadísticas del Instituto Mexicano de Psiquiatría. Pensaríamos básicamente en estos 4 trastornos: anorexia, bulimia, comedores compulsivos y la vigorexia. La vigorexia, no sé si les quede más o menos claro, son estos chicos que pueden ir 3 o 4 horas al gimnasio y estar obsesivamente preocupados por una sana y buena alimentación. Cuando se juntan esta serie de elementos donde cae en una conducta muy obsesiva, entonces estamos hablando de la vigorexia. La anorexia es no comer, la bulimia es vomitar y los comedores compulsivos son aquellos que se dan atracones, que puede estar combinado con la bulimia o con la anorexia, cualquiera de estos 4 puede estar combinado, pero bueno, aquí lo que hay es que hay una alteración o distorsión de la autoimagen y va mucho más allá de la simple idea de que el sujeto quiera perder un par de kilos o verse bien o ponerse a dieta. El tema de la autolesión a mí me parece sumamente interesante. Uno de los principales problemas con la autolesión es que se confunde con 2 cosas. 1, con intento suicida y 2,
Muchos adultos tienden a desacreditar la importancia de la autolesión diciendo que es algo con lo que el chico o la chica quieren llamar la atención. No es ninguna de las dos. La autolesión tiene que ver con una conducta que el sujeto, a la que el sujeto recurre porque tiene un dolor emocional que no sabe cómo manejar, que no sabe cómo procesar, y entonces lleva al cuerpo una lesión para, a través de la lesión física, soportar el dolor emocional. Y además, la mayoría de las personas que se autolesionan tienen una serie de cuidados con la herida y que se van formando a veces hasta rituales, donde el cuidado que tienen por la herida es un poco como el paralelismo que ellos están haciendo de cuidarse ellos en la medida en la que pueden. Hay veces que la autolesión puede suceder a lo largo de muchísimos años y nadie saberlo. Y esta conducta precisamente también ha ido a la alza y tiene que ver un poco con esta moda donde de pronto los chicos y las chicas usan un montón de pulseras o estas sudaderas que tienen como para meter el dedo, donde se tapa completamente esta parte del brazo, que es la parte en la que más se autolesionan. No es la única, se autolesiona también muchísimo en las piernas, y la autolesión no solamente es a través de cortarse, también puede ser a través de pellizcarse, quemarse, hacerse cualquier tipo de lesiones al cuerpo. No entra en la autolesión nada que tenga que ver ni con los tatuajes ni con la perforación. Eso no está considerado autolesión. Y por último, el tema de las adicciones. Bueno, ya veíamos justamente la alza en relación al consumo de tabaquismo, de alcohol. Aunque baja el tabaco, sube el alcohol, y todo lo que tiene que ver con otras sustancias. Las sustancias más utilizadas, digamos, por la población a la que ustedes pertenecerían serían la marihuana y la cocaína. Justamente acabo de estar en un curso de adicciones donde sí está comprobado que la marihuana sí tiene efectos a largo plazo. Entonces, de pronto estos mitos que giran en torno a la marihuana de no genera adicción, no genera daño, no hay dependencia, valdría la pena como pensarlos dos veces. Si hay una predisposición fisiológica, hay mucho mayor riesgo al daño permanente. Claro, ninguno de nosotros sabemos cuál es nuestra predisposición al uso de sustancias, por lo cual, digamos, la manera más saludable es evitarlas. Pero bueno, los puntos claves para saber si alguien está haciendo un uso, un abuso o ya está cayendo en una adicción son estos 7 que les pongo ahí, que son los criterios a través de los cuales se diagnostica la adicción, y que son: el primero, la pérdida de control del uso; el segundo, el daño o deterioro progresivo de la persona; 3, uso a pesar del daño visible; 4, negación o autoengaño; 5, obsesión, entonces son 6, 5, obsesión o preocupación; y el último, cuando el estilo de vida se vuelve monótono porque gira solo y únicamente alrededor del uso de adicciones. Entonces, bueno, esto también lo vi yo el año pasado, pero justamente aquí terminaba la presentación en cómo ayudar a alguien que está atravesando este tipo de cosas, o cómo ayudarme a mí si de pronto me reconozco en algo. Y entonces, bueno, hablábamos justamente de estar informados. Ya les explicaba yo este punto. El tema es que si yo puedo identificar cuáles son las conductas hoy en día de mayor riesgo, entonces puedo acercarme a la información y puedo estar mucho más alerta, insisto, tanto para ayudar a alguien cercano como para ayudarme a mí. Ojo, no diagnosticar, sino más bien encaminar a una detección temprana. En todas, digamos, nunca es demasiado tarde. Sin embargo, como en todo, mientras más temprano se haga un diagnóstico o una detección, mucho más fácil es ayudar a la persona. Buscar nuevas alternativas, voy a discutir esto en la siguiente diapositiva. Hablar con la persona. La mayoría de las personas que están en este tipo de conducta suelen caer en un proceso de negación donde dicen: no estoy deprimido, hoy estoy un poco triste, pero no estoy deprimido, o no soy alcohólico, lo que pasa es que me gusta tomar. Y en general hacen una serie de racionalizaciones. Entonces, bueno, sí es importante intentar hacer acercamientos con la persona que estamos considerando puede estar en peligro. Intentar fortalecer las herramientas que tiene esa persona, sobre todo si es una persona que yo conozco bastante bien. Hablar con algún adulto responsable. Hay veces que es preferible perder la amistad de alguien pero salvarle la vida, por ejemplo en los casos de anorexia. Si se puede contactar a algún adulto puede ser algún miembro de la familia o incluso algún profesor o alguna persona cercana si estamos hablando de alumnos foráneos. Y por supuesto,
buscar ayuda profesional, de la cual también les voy a hablar en un momento, y muy importante, aprender a tomar distancia. El ejemplo que uso justamente es el de la anorexia. Si yo ya hice todo lo posible por ayudar a una persona cercana a mí que tiene anorexia, lo que no puedo hacer por ella es comer. Yo no puedo comer por esa persona. Entonces puedo hablar con ella, puedo hacerla entrar en razón, puedo incluso decirle, mira, si no buscas ayuda, le voy a decir a tus papás porque yo no quiero que te mueras, y entonces contactar a los papás. A veces, sí es importante aclarar, el sistema familiar es bastante complicado y a veces ni siquiera ahí encontramos una buena escucha. Y en ese momento uno tiene que decir, este es mi límite, hasta aquí llegué. Hay ciertas cosas que uno ya no puede hacer más allá. Y el ejemplo, por lo menos hasta donde que creo yo que queda más claro, es yo no puedo comer por una persona que no está comiendo. Y entonces, más allá, yo tengo que aprender a tomar distancia porque también tengo que cuidarme emocionalmente a mí. Entonces, también eso es muy importante. Y bueno, las nuevas alternativas, que es ahora sí con lo que terminaba la presentación del año pasado, todas estas puntitos que están ahí, todos esos bullets, son conductas constructivas que está comprobado que ayudan a segregar serotonina, endorfinas, adrenalina y que hacen que la persona se sienta bien. Que son, por ejemplo, bueno, trabajar las fortalezas, como lo decía en la otra diapositiva. Todo este tipo de actividades como yoga, relajación, la meditación en atención plena, que está muy de moda hoy en día, o cualquier tipo de meditación, salir con amigos, llorar, reír, viajar, hacer cosas nuevas, emprender proyectos nuevos, hacer ejercicio, algún deporte, practicar algún hobby. Todo eso sirve muchísimo. El gran problema, y aquí estuvo el problema cuando me invitan a dar la plática de hoy, es que si tenemos a una persona verdaderamente deprimida, va a costar mucho trabajo que nos haga caso y que se meta alguna de estas actividades. Estas actividades más bien sí sirven cuando no estamos ante una conducta destructiva ya grave o muy patológica, pero sobre todo son conductas preventivas. Cuando ya llegamos a este punto, lo que sí necesitamos es buscar un apoyo profesional, buscar una terapia. Entonces, cuando me invitan y empiezo a pensar qué les podía yo ofrecer, entonces justamente yo rebotaba con Mónica, que le dije, pues es que ya cuando la gente está como en un momento grave, en un momento de mucha depresión, de mucha desolación, lo único que ayuda es ir a terapia, y pues yo puedo pararme en el podio y decirles, vayan a terapia y luego. Y entonces me puse a pensar. Y yo creo que hoy en día el gran problema de la terapia o el gran problema de que las personas acudan a terapia son básicamente algunos puntos. En primer lugar, la mitificación que hay en torno a la terapia es para la gente que está loca. Sí, en efecto, hay una creencia que las personas que van al psiquiatra o al terapeuta es que están locas. Evidentemente, tenemos que entender que el enfoque de cualquier terapia no va por ahí, sino que más bien es ayudar a la persona a hacer algo que no está pudiendo hacer solo. Si yo voy a construir una casa y no soy arquitecta, lo que tendría que hacer es contratar a un arquitecto. Si yo quiero, no sé, poner una empresa y estudié psicología, pues a lo mejor contacto a alguno de ustedes que van a tener mucha más información que la que yo tengo para montar una empresa. Algo similar pasa con los terapeutas. Lo que nos digamos, la ayuda que nos brindan los terapeutas no es que ellos sepan mejor de mi problema o sepan más de mí que yo. Es que hay ciertas cosas que a mí me está costando trabajo enfrentar, reconocer, procesar, y a través de la terapia, a través del conocimiento de mí mismo que me va, digamos, de alguna u otra forma reflejar el terapeuta, yo voy a poder entender porque hay algunas cosas que me importan más que otras o porque hay unas cosas que me ponen más triste que otras. Y entonces, si podemos enfocar el apoyo terapéutico desde ahí, entonces el acceso se vuelve mucho más fácil. Otro de los problemas, creo yo, por qué la gente no acude a terapia es por falta de información. Entonces, de lo que yo les quiero hablar hoy, en los minutos que nos quedan, es ¿cuáles son hoy en día, en qué se basan y cómo funcionan las diferentes propuestas terapéuticas que ustedes tendrían a la mano? Entonces, hay más, pero estas serían como las propuestas terapéuticas más serias,
más sólidas y que ustedes podrían encontrar de manera bastante accesible, tanto económica como, digamos, hasta en distancia. Entonces me gustaría, sin que esto caiga en una clase de psicología, darles como una idea de desde dónde trabaja cada una de estas propuestas terapéuticas, qué es lo que hacen, porque además yo sí creo que la terapia tiene, digamos, el marco teórico desde donde funciona una terapia tiene una personalidad. Claro que la personalidad del terapeuta tendrá mucho que ver, pero si el tipo de terapia embona con la personalidad del paciente, va a ser una terapia que funcione. Si no, va a ser una terapia que no funcione. Por ahí a lo mejor algunos de ustedes me dicen, pues es que yo no podría ir a una terapia donde el terapeuta se quede callado y no me diga nada. O a lo mejor alguien me dice, no, es que la verdad es que yo lo que quiero es ir y que me escuchen y hablar y hablar y hablar y hablar y hacer una especie de catarsis. Entonces, desde ahí, la terapia que uno prueba puede ser la indicada o no. Y entonces yo lo que les quiero poner al alcance es justamente esta información para que ustedes tengan un panorama un poco más amplio. Evidentemente, todos los procesos psicoanalíticos empiezan con Freud y con el psicoanálisis. Freud muere en el 39, pero como dice ya casi hasta abajo, entre 1900 y 1900, Freud publica el famosísimo libro de la interpretación de los sueños en 1900. Para 1920 ya el psicoanálisis es una terapia bastante reconocida. ¿Cómo funciona el psicoanálisis? ¿Con qué se basa? El psicoanálisis es literalmente todo lo que ven en las caricaturas de terapia. Utiliza el diván. El diván tiene dos finalidades. Tiene una finalidad que el sujeto que está recostado en el diván se sienta con mayor confianza y no tenga que estar viendo la cara del terapeuta. Y también sirve para que el terapeuta, que trabaja 9 horas continuas, no tenga que estar con demasiada seriedad y como cara de póker para que el sujeto no interprete las caras o los gestos que él hace. Es una cuestión más de comodidad. El psicoanálisis trabaja sobre todo con los conceptos que sí fundó Freud en términos del consciente y del inconsciente. De hecho, por ahí les puse justamente en lo que dice en el segundo punto, el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Desde la perspectiva psicoanalítica se cree que todo aquello que yo tengo en el inconsciente va a estar actuando todo el tiempo, con olvidos, con lapsus, con enojos, con celos, con envidias, y hasta que yo lo puedo reconocer y entender, me puedo empezar a deshacer de ese tipo de cuestiones. Trabaja mucho con los mecanismos de defensa, con la interpretación de los sueños. La asociación libre, de la que a lo mejor también alguna vez han escuchado hablar, no es esto de yo digo rojo y tú dime lo primero que piensas, sino que se le pide al sujeto que tenga una asociación libre en términos de llegar a la sesión y hablar de todo aquello que le cruce por la mente, sin poner ningún tipo de censura o represión a lo que le cruce por la mente. Entonces, si está en la sesión y de pronto por alguna razón se le ocurrió, no sé, la película de Roger Rabbit, tiene que decir, ay, pues no sé por qué, pero en este momento pensé en la película de Roger Rabbit, porque por alguna razón, seguramente a mí se me ocurrió porque hoy es el Día del Niño, no lo sé, pero por alguna razón surgen estos pensamientos que irrumpen en la conciencia y eso es con lo que se trabaja. Son procesos de larga duración. Digamos que después de Freud, el psicoanálisis tuvo como muchas ramificaciones y entonces hay una rama muy ortodoxa de Freud que sigue trabajando como muy desde la teoría tal cual como la dejó Freud. Luego surgieron los lacanianos con un francés que se llama Jacques Lacan, luego surgieron los kleinianos con una inglesa que se llamó Melanie Klein, los fromianos, que son como la rama más humanista. Salvo los fromianos, que no trabajan procesos de duración muy larga, yo les estoy hablando de procesos de psicoterapia como de 5 años más o menos, promedio. Más bien, no, promedio no, como de 5 años en adelante. Si se está hablando como de un psicoanálisis ortodoxo desde este tipo de corte. La mayoría de las terapias, como se van a dar cuenta ahorita, surgen mucho después de Freud. Digamos, si estamos 1920, todo mundo hablaba del psicoanálisis y de ahí como que de pronto mucha gente empezó a estar en contra de Freud y entonces empiezan a surgir otras propuestas. Esta que les pongo aquí es la terapia cognitivo-conductual, que sale en los 50, 60 con estos autores, con Bandura, con Beck y con Ellis. Se basan mucho en el aprendizaje social. La terapia cognitivo-conductual tiene, digamos, se diferencia mucho
del psicoanálisis trabaja mucho en términos sociales. El aprendizaje social es cómo aprendo yo y funciono yo en términos de mi relación con los demás, y está muy enfocada a cambios de la conducta. Es una terapia mucho más práctica y trabaja justamente pensando en la influencia que el pensamiento tiene sobre la vida emocional. Los autores que trabajan desde esta postura creen que todos tenemos un marco de creencias o de referencias y desde ahí actuamos todo el tiempo. Y entonces lo que ellos hacen es intentar que el sujeto analice, porque además muchas veces estas creencias y estos marcos de referencia ni siquiera nos los cuestionamos. Son creencias y marcos de referencia que heredamos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro ámbito social, y desde ahí actuamos y muchas veces ni siquiera nos paramos y decir, bueno, ¿y yo por qué digo que esto está bien o que esto está mal? ¿O desde dónde lo digo? Entonces, lo que trabaja la terapia cognitivo-conductual es hacer un análisis de los pensamientos para reenmarcarlos desde una posición mucho más consciente e individual, y desde ahí hacer una modificación en términos de los pensamientos y de las emociones. Es un proceso terapéutico mucho más práctico y mucho más corto. El psicoanálisis se va a analizar los primeros años de la infancia y desde ahí hace como una reconstrucción. Ellos hacen una reconstrucción mucho más pensada en el sistema de creencias actual del sujeto. Luego sigue Gestalt. Gestalt se basa en la teoría de Max Wertheimer de 1912. Este autor alemán hace toda una teoría en términos de cómo percibimos el mundo. Él no hace una propuesta tan teórica, más bien él se interesa en por qué yo veo como veo y por qué, no sé si han visto como de pronto estos juegos visuales en los que puedo ver una cosa o puedo ver otra, o por qué de pronto me brinca algo, un color o no. Entonces, este autor trabaja justamente todo lo que tiene que ver con percepciones. De hecho, Gestalt es algo así. No hay una traducción literal al español, pero tiene que ver como con percepción, sensación, organización perceptual. Y entonces en los 50, 70, Pearl, Hevline y Goodman basan sobre la teoría de Gestalt una terapia que tiene que ver con precisamente pensar en una reconstrucción de percepciones. Entonces, tal como dice ahí, propone que, digamos, parten de que cada sujeto percibe y organiza toda la información desde una forma muy individual, y lo que van a intentar a través de la terapia Gestalt es hacer que la persona forme nuevas configuraciones, haga nuevas interpretaciones, y desde ahí se realiza el enfoque terapéutico. Por ejemplo, vamos a suponer que llega una chica y está muy peleada con su mamá, dice: es que mi mamá es la peor mamá del mundo porque no me dejó ir el 14 de febrero a cenar con mi novio. Y entonces el proceso para formar nuevas configuraciones sería como entender que evidentemente no es la peor mamá del mundo, porque seguramente es una mamá que ha dado cuidado, medicina, atención, etcétera, etcétera, y entonces se ayuda a formar nuevas configuraciones. Aquí también estamos ante un proceso mucho más corto que aquel que propondría el psicoanálisis. Bueno, esta es la terapia más breve que existe, por eso se llama terapia breve. Esta terapia surge de un grupo en la Universidad de Palo Alto, California, que son Vaslavic, Wiklund y Bateson. Ellos tienen un trabajo muy lindo. A mí en lo particular me gusta mucho toda la parte teórica de este grupo. Ellos trabajan mucho, se basan mucho sobre todo en la teoría de la comunicación humana, en cómo nos comunicamos, por qué nos comunicamos de esa forma, y tienen todo un manejo justamente de que los síntomas, el síntoma que ustedes quieran, el síntoma de cualquiera de las conductas de riesgo que vimos en algunas de las diapositivas anteriores, cualquier tipo de síntomas está finalmente intentando comunicar algo. Si me duele la cabeza, yo estoy queriendo decir algo. A lo mejor estoy queriendo decir, justo hoy en la mañana, en el consultorio tenía una adolescente que me estaba contando que se fue en Semana Santa con su papá y la nueva novia del papá y el hijo de la nueva novia, al cual ella no soporta, y entonces me cuenta como todo lo que sucedió el primer día, y le digo: pero ¿y al siguiente día por qué ya no estuviste con ellos? Porque ella ya me había dicho que iba a estar 2 días. Me dice: es que al día siguiente me dolía muchísimo la cabeza y entonces no pude ir al paseo con ellos. Entonces, para mí era más que evidente que el dolor de cabeza tenía que ver con, digamos, un argumento de no quiero ir, ya no aguanto a este chamaco, me está quitando mi lugar, ella es hija única, yo soy el centro de atención o me he acostumbrado a ser el centro de atención, y si no va a ser así, entonces me duele la cabeza y no voy de paseo.
Entonces, esto es justamente lo que ellos trabajan, como una reinterpretación del síntoma. Cuando ellos empiezan a trabajar en Estados Unidos y necesitan recaudar fondos, acuden a una serie de compañías de seguros médicos y entonces llegan a un acuerdo con ellos y el acuerdo es que las aseguradoras médicas les van a cubrir a los pacientes solamente 10 sesiones. Y entonces la terapia breve trabaja con 10 sesiones. Es una arbitrariedad el 10. Es la única razón que hay detrás es porque esa fue la negociación, pudieron haber sido 8 o 12, pero fue arbitrario. Y lo cierto es que lo que hacen los terapeutas es que si no se ha dado un cambio significativo o de 180 grados, que es lo que ellos manejan a lo largo de 10 sesiones, se acabó la sesión. O sea, no hay como un reencuadre, no hay, bueno, vamos a buscarle por otro lado. Lo que sí es cierto es que no estamos hablando de 10 semanas. Lo que normalmente hacen a través de todo el manejo de la reformulación de los síntomas y de una serie de herramientas que manejan, es que al principio citan a la persona una vez por semana y luego van espaciando las sesiones. De tal forma que quizá el tratamiento a lo largo puede llegar a durar hasta 1 año. Normalmente no duran más de 1 año y además, si se logra el objetivo planteado en las primeras sesiones antes de las 10 sesiones, tampoco se tienen que cumplir las 10 sesiones. Entonces, bueno, esto es un poco como trabaja la terapia breve, que como verán es completamente el otro extremo que el psicoanálisis. Hay mucha gente que dice es que este tipo de terapia o la cognitivo-conductual lo que hacen es talar el árbol. Entonces, imagínense que ustedes tienen un árbol y en las ramas tienen algún tipo de plaga y la plaga sería como la conducta de la cual se quieren deshacer o la conducta de riesgo. Y entonces la crítica que se le hace a este tipo de terapias es que nada más están talando el árbol, pero el tronco y las raíces quedan ahí. El psicoanálisis dice que ellos se van hasta la raíz. Yo creo que hay de problemas a problemas y de conductas a conductas, y entonces, bueno, que es un poco con lo que quiero terminar. Está el neurofeedback. El neurofeedback es de las propuestas más nuevas. El neurofeedback, como dice en el penúltimo punto, se recomienda sobre todo en situaciones muy específicas. No es un proceso terapéutico para todas las conductas de riesgo, ni para todas las, digamos, desde luego no es para una persona que quiera acudir a terapia como para obtener un mayor autoconocimiento. Se basa justamente en el uso del electroencefalograma. Es una combinación que hacen las propuestas terapéuticas y la psiquiatría o la neurociencia, y entonces literalmente lo que hacen en estas 30, 45 sesiones, que es lo que duran los procesos de neurofeedback, es que le ponen al sujeto una serie de electrodos, como un electroencefalograma, y lo ponen frente a una pantalla. Y entonces, digamos, de lo que se trata la sesión es de enseñarle al sujeto a través de diferentes procesos y herramientas a controlarse a través de diferentes técnicas, y entonces hacen este entrenamiento cerebral que finalmente lo que va a hacer es ayudar a que el sistema nervioso funcione mejor. Entonces sirve muchísimo, por ejemplo, para relajación. Una de las proyecciones que hay es, imagínense que está un atardecer y entonces ustedes están conectados literalmente con la computadora y hay un sol. Si ustedes se relajan, o sea, logran hacer un relajamiento fisiológico, el sol baja y, digamos, se daría el atardecer. Si ustedes se ponen un poco nerviosos o están un poco más ansiosos, como ustedes seguramente saben, hay una serie de reacciones fisiológicas desde sudoración, palpitación, todo lo que tiene que ver con la temperatura corporal. El sol sube y entonces nunca se da el atardecer. Entonces ustedes, como están recibiendo una retroalimentación, por eso se llama feedback, porque ustedes están ahí mismo teniendo una retroalimentación, pueden decir, ok, entonces a mí me sirve, por ejemplo, respirar, ¿no? Y concentrarme en la respiración, porque así ya me di cuenta que sí logro relajarme y que sí logro que se dé el atardecer. O no, a mí eso no me sirve porque nada más me pongo más ansioso, a mí me sirve pensar en una flor, o a mí me sirve si intento cerrar los ojos y no poner atención como estímulos visuales. Justamente eso es lo que hace el neurofeedback. Entonces, normalmente funciona precisamente para trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. El TDA es el trastorno de déficit por atención.
trastornos conductuales del sueño, todo lo que tiene que ver con dolores de cabeza y procesos de migraña, y algunos trastornos emocionales no específicos. En realidad, lo que uno esperaría es que cualquiera de las opciones que ustedes escogieran, una vez que le comentaran ustedes o la persona a la que recomendaran al terapeuta qué es lo que les pasa y qué es lo que están buscando, se llegara a una conclusión de si eso es lo que es para ustedes, digamos, si eso es lo más recomendable para ustedes o no. Está la logoterapia. La logoterapia surge del libro que escribe Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Este libro lo escribe en el 46, entonces más o menos fechamos el inicio de la logoterapia por ahí también de los 50. Es una terapia existencial, es una terapia que trabaja mucho en términos de las preguntas y reflexiones individuales de ¿qué sentido tiene mi vida? Justamente. De hecho, si no han leído el libro, es un libro maravilloso. Yo creo que es un buen inicio para cualquier cosa, para un proceso como de autoconocimiento, de autorreflexión. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Retoma mucho esta frase de Nietzsche que dice: quien tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Lo que Frankl dice, Frankl estuvo preso en un campo de concentración y él ya venía con un entrenamiento médico y psicológico. Lo que él hizo fue observar por qué había determinadas personas que se morían en el campo de concentración y otras personas que no se morían en el campo de concentración. Y entonces decía, bueno, todos estamos comiendo igual de mal, todos estamos durmiendo igual de mal, todos tenemos la misma mala ropa y nos están haciendo trabajar muchísimo. ¿Qué es lo que hace que unos se mueran y otros no? ¿Qué es lo que hace que unos aguanten y otros no? Y entonces así es como llega a la conclusión que lo que hace, que es justamente lo que dice Nietzsche, que lo que hace que una persona sobreviva es que tiene un porqué o un para qué vivir. Y ese es justamente el sentido de la vida, que como ustedes podrán concluir fácilmente, es total y absolutamente individual y total y absolutamente dinámico. Hoy yo puedo tener un sentido de la vida y hoy lo que me mueve es X, y a lo mejor en 6 meses o en un año me mueve algo completamente diferente. Pero en ese sentido, la logoterapia plantea una terapia que de entrada parte de un marco de referencia bastante individualizado, trabaja, por ahí dice, se basa en el encuentro existencial entre el paciente y entre el paciente y el terapeuta, y se concentra sobre todo en el aquí y en lo que viene. O sea, hoy, ¿qué te está pasando y cómo podemos hacer para que eso lo puedas enfrentar mejor? Frankl dice, nosotros no podemos cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos cambiar cómo enfrentamos y cómo aceptamos y cómo vivimos esas circunstancias. Y además imagínenselo desde, digamos, diciendo esto desde un campo de concentración, ¿no? Donde él dice, yo no me puedo escapar del campo de concentración, no elegí estar en el campo de concentración, no era lo que, digamos, no es un castigo divino, estoy aquí, punto. De aquí, ¿qué hago? ¿Cómo enfrento mi situación? Entonces, a diferencia del psicoanálisis, que se va hacia el pasado, o a diferencia de la cognitivo-conductual, que hace una serie como de replanteamientos de las creencias, desde dónde vienen esas creencias, la logoterapia es una terapia muy focalizada en hoy, ¿qué me está pasando? Y cómo voy hoy a enfrentar eso en términos de lo que me jala, como de mi motivación o del sentido de la vida. Están las hipnoterapias. Seguramente sabrán, Freud empezó a trabajar con la hipnosis y la dejó básicamente porque era muy malo hipnotizando. Y entonces a unos los podía hipnotizar y a otros no, y como él estaba tan entusiasmado en hacer una corriente científica del psicoanálisis, dijo, no, pues no puedo usar algo que ni yo ni a mí mismo me sale con todos. Pero no se dejó de usar la hipnoterapia. Se siguió utilizando, digamos, no en esta corriente psicoanalítica que les mencionaba hace un momento, sino en otros procesos. Este señor que está puesto ahí, Milton Erickson, es de los hipnólogos más famosos. Él tiene cualquier cantidad de libros, también tiene libros como muy interesantes. Cualquiera que leyeran de Milton Erickson que no sea teórico, es muy interesante. Tiene, por ejemplo, uno que se llama Buscando Alternativas, me parece, que habla como de diferentes casos y cómo los fue resolviendo así con cuestiones de hipnosis bastante superficiales. Y entonces, bueno, se basa evidentemente en hacer orientaciones muy focalizadas.
No es esta cosa de hipnotizarlos y regresarlos a sus vidas anteriores y entonces resolver y que se acuerden, sino tiene que ver sobre todo, Milton Erickson, digamos que a través de la hipnoterapia trabajaba mucho desde los conceptos que dieron lugar al nacimiento de la terapia breve, y también tiene un poco de conocimientos de la terapia cognitivo-conductual. Entonces parte desde ahí. Sí es una técnica que se sigue utilizando sobre todo para hábitos de abuso y consumo. Para el tabaquismo tiene excelentes resultados, para algunas adicciones, dependiendo de la personalidad del sujeto y de la adicción, funciona bastante bien. Para trastornos alimenticios, sobre todo para comedores compulsivos y bulimia, funciona, no funciona para la anorexia, y funciona también para ciertos trastornos conductuales. También, evidentemente, como se puede pensar, son terapias bastante cortas. Y por último, está la terapia ecléctica, que es lo que muchos terapeutas hacemos hoy en día, incluida yo. Es decir, todos en algún momento estudiamos algún tipo de especialización orientada a algo, pero, digamos, además de una maestría en, a lo mejor, psicoterapia psicoanalítica, hice un diplomado en terapia breve o hice un diplomado en logoterapia, o no sé, digamos, lo que vamos haciendo muchos terapeutas es que vamos tomando información y lo que hacemos es como si más o menos fuera como una terapia a la medida. Entonces, muchas veces me ha tocado, tanto con pacientes que llegan a mi consultorio como chicos que puedo referir con otros colegas, que llegan y les preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? ¿No? Híjole, pues no sé, estudié esto y esto, o es que, bueno, yo depende de con quién estoy trabajando. Y entonces la respuesta es esa, la respuesta no es que el terapeuta no sepa qué estudió o no sepa desde dónde trabaja, sino que lo que se hace es precisamente lo que dicen estos puntos. En primer lugar, se le da mucho más, digamos, importancia o se toma mucho más en cuenta al paciente. Dice entre paréntesis cliente porque muchas de las propuestas terapéuticas nuevas precisamente hacen una propuesta de cambiar el nombre de paciente a cliente. Creen que, y esto viene desde los orígenes del psicoanálisis, la jerarquía de médico-paciente, si ustedes van a, seguramente, o no sé, a lo mejor alguno de ustedes se ha topado con estos doctores que de pronto son un poco soberbios, y entonces cuando uno les pregunta, oye, pero ¿y de qué me vas a operar? Pues, ¿qué te importa? Yo soy el que te voy a operar. Sí, bueno, pero vas a operar sobre mi cuerpo, sí, me gustaría saber un poco de información. No, tú de eso no entiendes o de eso no sabes. Es esta jerarquía que viene un poco desviada del sistema médico, se heredó a una parte del psicoanálisis, y entonces estos autores que proponen quitar la palabra paciente y sustituirla por cliente, unifican o hacen una relación mucho más homogénea donde hay un contrato, donde uno está, digamos, obligado a dar una serie de cosas, pero la otra persona también, porque finalmente el terapeuta no puede trabajar sin el paciente. O sea, si yo tengo un paciente y el paciente no va, pues a lo mejor alguna sesión yo me puedo poner a pensar por qué no fue a esa sesión y qué pasó en la siguiente sesión y qué se le puede estar moviendo, pero si deja de ir, pues yo ya no puedo hacer nada más. Entonces se forman ciertos contratos que homologan un poco más el tipo de relación. Entonces, bueno, en este tipo de terapia, por eso se propone el uso de cliente. Lo que pasa es que, digamos, hablar de pacientes en términos terapéuticos está muy arraigado en muchas personas. Pero bueno, la idea es que se toma mucho más en cuenta al sujeto, al otro, que a la teoría. Sí se parte de un marco teórico, pero es un marco teórico mucho más amplio. Más amplio no en cuestión de profundidad, porque a lo mejor pueden tener un psicoanalista ortodoxo que solamente trabaje desde el psicoanálisis y tenga bastante amplitud en su tema, amplio en términos de propuestas teóricas o de propuestas terapéuticas. La mayoría de los terapeutas eclécticos y no psicoanalistas no usan diván. El diván está bastante, digamos, se utiliza sobre todo en el psicoanálisis ortodoxo y normalmente son procesos de mediana duración, digamos, de corta a mediana duración. Y entonces yo sí creo que hoy en día, cuando pensamos en psicoanálisis muy ortodoxo, estamos pensando de un proceso de más o menos 3 veces por semana. Y, como les decía yo hace ratito, procesos de 5 años. Yo sí creo hoy en día
que los estilos de vida, la tecnología, las necesidades sociales han ido haciendo que nosotros vayamos cambiando también en este tipo de procesos. Entonces, creo que las propuestas de terapias eclécticas o de terapias que responden más a las necesidades del individuo también están contestando a este tipo de modificaciones que se han ido dando a lo largo de los años. Ya para terminar, no sé, si alguno está interesado, le puede sacar una foto a esta o pedírselas a Mónica, que tiene la presentación. Les dejo algunos números telefónicos, les cuento un poquito quiénes son y qué hacen. El primero es Centro Eleya, ellos son psicoanalistas, tienen una clínica que trabaja muy bien, porque todos los terapeutas normalmente suelen ser terapeutas jóvenes, pero están todos supervisados, y además tiene la ventaja que tiene un directorio muy amplio, y entonces a lo mejor les dicen, pues es que yo quiero un terapeuta en San Ángel, o quiero un terapeuta en Las Lomas, o quiero un terapeuta en Puebla. Entonces tienen un directorio muy amplio, pero ellos trabajan desde la perspectiva psicoanalítica, particularmente kleiniana, pero bueno, eso no va a ser diferencia para ustedes, sino más bien un poco lo que yo les conté del psicoanálisis. El siguiente es CAIPSI, que es un centro de atención psicológica que trabaja desde el marco de la terapia breve. Esto que yo les decía, se concretan en trabajar 10 sesiones. También tienen, lo que tiene también el ELLA, que también tiene CAIPSI, son centros de atención de bajos recursos. Entonces, si de pronto ustedes no tienen como mucho dinero o no le quieren decir a nadie o van a pagar ustedes el tratamiento, llaman y hacen como una especie de entrevista socioeconómica para ver cuánto pueden pagar, que también me parece algo como digno de tomar en cuenta. Casa Grana trabaja con dos propuestas, trabaja con terapia, con procesos de terapia bastante eclécticas, pero también dan el servicio de neurofeedback. Entonces, bueno, ahí hay como otro tratamiento de neurofeedback. Está la Casa Víctor Frankl, obviamente trabaja desde el enfoque de la logoterapia. Está el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, este es un instituto es Instituto de Psicoanálisis Fromiano. Ellos están atrás de la UNAM, en la calle de Odontología. Les decía que Fromm, a pesar de venir del psicoanálisis, sí hizo como muchos ajustes a nivel teórico y a nivel terapéutico. Tiene una línea mucho más humanista, trabajan cara a cara, son procesos no de tan larga duración. No estoy segura, pero podría pensar que ellos también tienen una clínica de fácil acceso económico. Y el último, que es el Instituto de Psicoterapia Gestalt, que bueno, ya les hablé también un poco de la terapia Gestalt. Es lo que yo quería compartir con ustedes. Van a dar las 5, sé que algunos se tienen que ir a clase. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario que quisiera hacer rapidísimo antes de despedirnos. Algo que no haya quedado claro. Bueno, aquí les dejo también, y si no, bueno, también lo tiene Mónica, mi dirección de correo electrónico. Encantada, me pueden escribir y yo los puedo también orientar si tienen alguna duda o si no saben qué hacer, con mucho gusto. Y bueno, si no, Mónica tiene mis datos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? ¿Alguien? ¿Algo? ¿El primo del amigo, del tío, del...? Tengo que hablar aquí porque si no, no se graba. Bueno, les decía yo, vinieron estas personas de Estados Unidos y fue muy interesante porque alguien levantó la mano y dijo, bueno, ¿y por qué en México ha crecido tanto? Y entonces estos gringuitos dijeron, no sé, díganme ustedes, ¿no? Ustedes son los mexicanos. Yo creo que tiene que ver con muchas cuestiones de tema social. Antes les decíamos a los chicos, estudia, trabaja y te va a ir bien en la vida. Hoy eso ya no es una garantía. Yo creo que el tema de la corrupción, de la inseguridad, de las desestructuraciones familiares,
nos están pegando mucho en todos los sentidos y yo creo que la depresión y las ideaciones suicidas son, digamos, lo que nos está reflejando. Hay una socióloga que se llama Emily Durkheim que dice que cuando tú analizas la patología de una sociedad, y ella además justamente habla en particular del suicidio, lo que estás haciendo es hacer una radiografía de la sociedad y de lo que te está reflejando la sociedad. Entonces, sí hay gente que está haciendo algo al respecto, sí hay mucha gente que está preocupada de por qué, pero tiene que ver, digamos, la respuesta no solamente queda del lado de los que trabajamos desde, digamos, desde el otro lado de diván, ¿no? Diván entre comillas por todo lo que les acabo de explicar, sino que tiene que ver con los políticos, tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con las nuevas propuestas de los jóvenes, tiene que ver, es un problema total y absolutamente multifactorial. ¿Contesté tu pregunta? Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, espero que el silencio sea, que les quede todo más o menos claro. Pero bueno, pues entonces estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido.